Bien, veamos, hermanitos, algunos detalles de este libro, que es uno de cuatro libros que van completando la liturgia de un año, en la forma del Novus Ordo, para la misa del Nuevo Orden. Como sabemos, el evangeliario que usan en ciclos de A, B, C son desechables. Estos libros también son desechables, son misas desechables. Lamentablemente, eso es una pena, porque se van acumulando libros que después no sirven, porque no pueden seguir acompañando a la persona en su fe y en su culto, porque no cada año se va cambiando todo y eso los vuelve desechables. Y hay bibliotecas en las parroquias donde está lleno de esos libros, se van acumulando y ya no hayan qué hacer con ellos. De hecho, yo también tengo algunos de años atrás y uno por piedad no los bota porque está ahí la palabra de nuestro Señor, y es una pena que hayan inventado cómo volverla desechable, y eso es que no hay nada que hacer con esos textos. Bueno, veamos el punto. Este libro es solo de la liturgia. Los evangeliarios son los evangelios de cada día. Estos son de cómo van las misas, la estructura general litúrgica. Estos están difundidos por la Conferencia Episcopal de Costa Rica y se pueden comprar también en tiendas por internet. El juego de 4 libros con todas las misas del año. Vamos a ver algunos puntos cruciales. Vamos a ver, por ejemplo, que en el día del tiempo ordinario, del domingo 26, del 26 del tiempo ordinario que le llaman ellos, es el 29 de septiembre. Primer punto, ocupan una palabra que es migrante. Migrante. Esa palabra no se le dice a un ser humano. Los seres humanos no son migrantes, son emigrantes o inmigrantes. Migrante se le dice a las aves, a los mamíferos, a las ballenas, a los peces, aves migratorias, el búfalo migrante, alces migrantes, aves migrantes. ¿Por qué? Porque son migrantes por naturaleza. Es parte de su esencia. Su esencia es ser migrante. El ser humano no es esencialmente migrante. El ser humano es esencialmente familiar y sedentario. El ser humano comienza cuando se empieza a formar familia, a agruparse, cuando empiezan a cultivar la tierra, a construir cosas, artefactos, cuando se trabaja la arcilla, cuando se siembra la tierra, se cultiva, las familias viven reunidas junto a otras familias, se hacen sociedades. El ser humano, en algunos momentos hay tribus que pueden ser cazadoras recolectoras, o nómades, pero eso no es ser migrante. Eso es ser nómade. No es ser migrante. Es muy distinto. La palabra que se usa para los seres humanos es inmigrante o emigrante. Inmigrante es cuando la persona está en un país que no es su país de origen. Y emigrante es cuando está emigrando, saliendo, la que va a salir de su país
es el emigrante, el que emigra, el que va a salir de su país. Y el inmigrante es el que está en un país extranjero. ¿Por qué se difunde desde los grupos políticos transnacionales, y que lamentablemente se metió también en la Santa Iglesia, la palabra migrante para los seres humanos? Para hacer creer que los seres humanos son migrantes, son como los animales. Y eso es falso. Dios no nos ha creado así. Nos ha creado para tener familia y tener una casa, tener un hogar, vivir en sociedad, tener arraigo, tener una nación, tener una patria, vivir conforme a Dios, no vivir sueltos por el mundo, porque ni siquiera los animales que son migrantes andan sueltos por el mundo porque andan juntos. Entonces es muy ofensivo que al ser humano se le esté tratando de migrante. ¿Pero por qué harían algo así? Para ocultar la inmigración. Esta es una política que viene desde los altos grupos de poder, que ya se están dando cuenta de los efectos nocivos que hay que está provocando la inmigración masiva, y no quieren hacerse cargo de los problemas que hay en los países de origen, como lo que pasa, por ejemplo, acá en nuestros países hispanos, donde hay regímenes en los gobiernos que son totalmente del malo, son totalmente abusivos, represivos, y las personas huyen en masa, emigran y se vuelven inmigrantes en países vecinos por urgencia, y tienen que salir con nada, pasando hambre, pasando frío, llegando a lugares donde nadie los conoce, y eso es un inmigrante. Pero ahora están difundiendo los políticos en el mundo, los poderosos, y han metido a la iglesia en ese juego de tratar al ser humano como si fuera, como le dicen, ciudadano del mundo, que el ser humano tiene derecho a ir donde quiera y que no hayan fronteras y bla, 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 bla. Cuentan como algo positivo lo que en realidad es algo terrible. Que los países se estén destruyendo, están desarmando la soberanía de los pueblos. Los pueblos, las comunidades, con sus bailes, sus cantos, sus tradiciones, ¿dónde están? ¿Por qué no las defienden? Quieren que se disuelva todo, vendiéndoles que el ser humano es un ser migrante que puede estar en cualquier lugar. Bueno, esa idea están usando a la iglesia, estos grupos poderosos, también para difundir el tema de que hay que usar la palabra migrante. No, hermanos, se dice emigrante o inmigrante. Migrantes son los animales. Veamos otro punto. Veamos aquí. Las peticiones que se hacen en la misa, Nuevo Orden, en la misa Novus Ordo, dice: pidamos para que la iglesia promueva todo lo bueno y santo que hay en otras religiones.
ya que en ella también existe un destello de la verdad que ilumina a todo ser humano. Otras religiones, pidamos por las otras religiones. Destello de verdad que ilumina a todo ser humano, eso está en todo ser humano, no en todas las religiones, está en todos los seres humanos, porque son criaturas de Dios, hechos a imagen y semejanza de Dios. Todo ser humano tiene un destello de verdad por ser imagen y semejanza de Dios, y por eso tiene dignidad, pero no todas las religiones. Las religiones son una demostración de que el ser humano tiende hacia Dios. Pero eso no significa que sean buenas, ni verdaderas, ni santas. ¿Por qué? Porque solo hay un Dios y una iglesia. Un Dios que es uno y trino, y tiene una iglesia que la fundó su segunda persona, Verbo encarnado, nuestro Señor Jesucristo. Y Él es santo. Y santo solo puede ser quien vive en la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que Él trajo al mundo y abriendo las puertas del cielo. ¿Algún destello de verdad puede salir por alguna religión, otra religión? Tanto como lo que puede haber en cualquier ser humano, que son una huella de una búsqueda de Dios, eso es indudable. Toda religión es el reflejo de que el ser humano necesita a Dios y lo busca por naturaleza. Pero eso no significa que en ellas esté la verdad, ni lo bueno, ni lo santo. Se les olvida, parece, que Dios Padre ya nos dijo que Él es celoso y no le gusta que se metan con ídolos, con sectas, con cultos y otras religiones. A Dios no le gusta eso. Dios es celoso. Recuerden eso. Por otra parte, el estar hablando en este tono así, pidamos por las otras religiones, significa déjenlos tal cual, déjenlos que se vayan por el barranco de la idolatría. Imagínense si los pueblos nativos, que los demonios que ellos adoraban les pedían sangre humana, los hubiesen dejado seguir haciendo eso. Las castas en la India, donde adoran a cientos de miles de ídolos, que son demonios, y les hacen sacrificios para que no les hagan daño y obtener beneficios de eso. La estructura religiosa de hindú, la mayor parte de la población en la India, que son miles de millones, viven en la extrema pobreza, viven botados en las calles, muriendo de hambre. Niños en las calles, desnudos, muriendo de hambre. Y su religión
es la que impide que se ayude a esas personas. Porque según su religión, están pagando el karma. Son almas que se portaron mal en la otra vida, porque ellos, según ellos, las almas están siempre entrando y saliendo al mundo, reencarnándose, y que a ellos les tocó ser pobres y miserables porque se portaron mal y que están siendo castigados. Así es que déjenlos ahí en la miseria, que se pudran en la miseria. Eso es básicamente lo que ellos, su religión profesa. Mientras adoran y gastan todos sus recursos en adorar a cientos de miles de demonios. O sea, bueno y santo en esa religión, discúlpenme, pero ahí no hay nada. Ahí hay sometimiento, hay esclavitud, hay crueldad. Es terrible. Y nunca han adorado a el Dios verdadero. Los budistas. Los budistas ni siquiera creen en Dios. No hay Dios para el budismo. Y ellos lo único que buscan es la disolución del alma. Quieren matar el alma. Por eso se anulan y se queman también los cuerpos. Por eso quemar los cuerpos es algo que va contra Dios, porque están quemando, están atentando contra el alma. Es una forma de atentar contra la vida y contra el alma, ofendiendo a Dios, a su creación. Eso no se hace. Y así sucesivamente. Así es que otras religiones, no. Porque, ya dijimos, Dios es celoso. Dios no quiere que estén celebrando otras religiones, ni pidiendo por ellas, ni lo que Dios, a través de Cristo, nos enseñó es a evangelizar. Es nuestro deber evangelizar, ayudar a esas personas, como hizo nuestra madrecita de Calcuta en la India. Ella era una misionera a ayudar a esas pobres personas en la India que están condenadas por su religión. Fue a evangelizar, como hizo el misionero San Francisco Javier, que de la Compañía de Jesús, que fue a la India, fue a China, a Japón, anduvo por el Oriente, creando las primeras comunidades católicas en Oriente, enseñando a nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que se hace, se enseña con amor la religión del amor, que es Dios, uno y trino, Dios verdadero, Cristo, único camino, enseñando a rezar el Padre Nuestro, enseñando el Santo Rosario, enseñando a cómo salvar el alma, sacando a las personas del error, porque eso que llaman otras religiones, eso es error, son errores, porque hay muchas que de hecho la mayoría de las religiones hoy en día son inventadas por seres humanos. Son religiones inventadas, diseñadas. Las más antiguas, como la hindú, budista y esas quedan. Pero si sacamos el cálculo, hoy en día hay montones, miles de cultos, y la mayoría son creadas por seres humanos, que se les ocurrió, y es una deformación, tienden a ser deformaciones del cristianismo, con toques de gnosticismo, que se ponen místicos, como un gurú, que
que dicen que ellos tienen contacto con Dios y se llevan a las personas a vivir a unas comunidades y todo ese tipo de cosas. Entonces, eso de otras religiones, cuidado con eso porque Dios es celoso. ¿Se acuerdan del Antiguo Testamento? Cuando dice que no hay que meterse con otros ídolos, que no se metan en esas cosas, se parece que se les olvida. Ahora veamos por qué estos libros son así. Porque muchos dicen, no, pero si esto lo dice la iglesia, si y defienden a capa y espada cosas que ni siquiera saben de dónde salen. En este momento, lamentablemente, estamos pasando por una crisis donde la Santa Iglesia está tratando de quedar bien con el mundo y está tratando de usar esa técnica para ver si dejan de irse los fieles. Bueno, los fieles se van porque en realidad no encuentran a la Iglesia católica, o sea, están haciéndolo al revés. En vez de ser católicos, como de toda la vida, tratan de parecerse al mundo, y eso no es lo que quiere la gente. Para la gente para eso tiene el mundo. No quiere un grupo social, una junta de vecinos social, un organismo social. Para eso tiene el que ya tiene. Para eso están los gobiernos, para eso están los clubes, para eso están los clubes de fútbol, clubes del barrio, clubes de tenis, clubes de deportes, clubes de todo. Si una persona va a la Santa Iglesia es porque busca algo sagrado, busca a Dios y busca la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Cristo. Cristo es la verdad. Es la verdad, el camino y la vida. Y Él es el que dio su vida por nosotros, su sangre preciosa. Nadie más. Y nos ordenó evangelizar, es decir, dar el regalo más hermoso que se le puede dar a otro ser humano, es enseñarle Cristo. Enseñarle Cristo. Así que cuando hablen de otras religiones, enseñémosle a Cristo. Ese es el mejor regalo que podemos hacer por otra persona de esas que se llaman de otras religiones. Entonces, estos libritos que traen estas ideas que son ideas del mundo, porque eso de que todas las religiones se unan y que todas siguen al mismo Dios, eso es una fantasía del mundo. Eso no tiene nada que ver con la Iglesia Católica, no tiene nada que ver con la Iglesia que fundó Jesucristo, no tiene nada que ver con el plan salvífico, no tiene nada que ver con la historia de la salvación, no tiene nada que ver con lo que nos ha enseñado el Paráclito durante 2000 años, a través de los santos, a través de santas, a través del arte, a través de la música, a través de tantas formas en que se ha expresado el Espíritu Santo, nos ha enseñado. De ahí es de donde tenemos que aprender. Y eso es lo que hoy en día no se hace. Y por eso las personas reciben estas cosas y no descubren dónde están los errores. Entonces, así que eso de otras religiones, no. Todo ser humano es digno. Todo ser humano es digno porque es una criatura de Dios, hecha a imagen y semejanza de Dios, y tiene un destello de verdad, de bondad, y si sigue a Cristo en su gracia, quizás de santidad. Pero así andar pidiendo decirlo en genérico, otras religiones, eso no existe, es una fantasía. Porque ahí podrían meter cualquier tipo de culto anticristiano que va en contra de Dios, que hoy en día le llaman religiones, a todas esas cosas que son también de la nueva era, del New Age, y todas esas cosas.
Así que olvídenlo. Si se dicen católicos, sean católicos, por favor. Estos libritos, pasemos a la segunda parte. Estos libritos los fabrican. ¿De dónde salen? Aquí uno creería que los manda a hacer la Conferencia Episcopal de Costa Rica. No, hermanos. Estos libros son hechos por una editorial que queda en Estados Unidos y que tiene una sucursal en Perú, desde donde los difunden para Hispanoamérica, y es una editorial judía que se llama Ruá. Esta editorial produce estos libros y esa editorial, como les digo, se llama Ruá, es decir, espíritu en hebreo. Es una institución judía que es obviamente muy, muy lucrativa, que vende libros también, libros para protestantes. No tiene ningún problema. Libros para protestantes, libros para judíos, para cualquier culto, cualquier religión. Y si uno revisa en su página las cosas que ponen en la descripción del libro, ponen como una especie de lenguaje en clave unas cosas que son realmente escalofriantes. Las ponen como si estuviesen en latín. Mezclan latín con inglés y si uno lo va descifrando, toma las descripciones que tienen ahí puestas de los libros las cosas que aparecen no son muy gratas. Así es que, hermanos, eso de los ciclos A, B, C del nuevo orden, del Novus Ordo, de los migrantes, los inmigrantes, de andar en la misa, que la misa es de Dios, es santa, es de Dios y está dedicada a Dios para entregarle a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, sacramentado, Cordero de Dios. Eso es una santa misa, es el sacrificio incruento del Cordero de Dios, Cordero Inmaculado, que es santo, Rey de Reyes, por eso lo recibimos de rodillas, y lo recibimos en la boca porque es santo, y no puede tocar nada que no esté santificado, consagrado. Por eso todos los utensilios del altar, por eso hay un altar, porque ahí va a estar el cuerpo de Cristo en presencia real, hay que respetarlo. No se puede andar manoseando, ni rodando por el suelo, que sí que me ha tocado verlo. Es bastante doloroso. Así es que
Ya sabemos un poco más de qué está pasando detrás de de los cambios que se han hecho estos últimos años y que estos más últimos años se han notado más, como que van incrementando y poniéndole cada vez más presión, pero no se están dando cuenta de que las personas se están despertando y dándose cuenta cada día más de qué hay detrás. Así es que, de momento, bendiciones de Dios, que Dios los bendiga, hermanitos, en estos días tan bellos de santos que le toca a nuestros santos a la comunión de los santos y a los ángeles. Recuerden confesarse y comulgar como Dios manda. Un abrazo en Cristo, con María y nuestro Señor, que Dios les bendiga.